conferencia dictada por una gran amiga mía, una amiga de la casa realmente, que es un honor tenerla aquí. Y su ponencia, sus exposiciones, las podemos encontrar en dos lados, o pagando la matrícula en la Francisco Marroquín, o bien siendo de que nos lleven un proceso en femicidio. Ahí vamos a encontrar todo el proceso de razonamiento que nos puede venir e indicar la doctora, que para mí es un gusto nuevamente venir y compartirla aquí con ustedes para que sea una interesante charla, una interesante plática. Para mí es un gusto saludar a la doctora María Lozano. Kínima, mejor conocida como la doctora Kimberly María Rosario. Para mí es un gusto realmente venir y estar ahí. La doctora Monroy tiene un largo recorrido dentro de todo su quehacer judicial, dentro de su vida también profesional, que es una excelente profesional y no esperemos de menos de ella de verla en un sitial en cuanto a Corte de Apelaciones, Corte Suprema y CC. Entonces, porque es de las grandes mentes brillantes que está produciendo actualmente el quehacer jurídico, y para mí es un gusto venir y compartir este espacio, traérselas aquí a ustedes para que conozcamos de primera mano cuál es todo este proceso en sí que estamos desarrollando y que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, como les digo, para mí es un verdadero honor venir y estar en esta plataforma aquí con la doctora Kimberly. Entonces, me permito venir y hacer una breve reseña en sí de lo que es, lo que implica toda su capacidad para estar, para venir y complementar realmente toda esta información para, para venir y tener una amplia gama de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y le damos un saludo a la doctora Kimberly María Rosario Monroy Ardón de López, que es juez de primera instancia, vocada del Tribunal de Femicidio, otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del departamento de Zacatepeques, municipio de Antigua Guatemala. Los estudios realizados por la doctora: es doctora en Derecho por la Universidad Rural de Guatemala, tiene un magíster, se sabe, en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces la consideramos como una gran hermana sancarlista también de formación y de carácter. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, con la distinción magna cum laude por la Universidad Francisco Marroquín. Dentro de otros estudios realizados, es juez de primera instancia dentro del cuadro de honor, asimismo también juez de paz dentro del cuadro de honor. Cargos laborales que ha tenido: ha sido jueza de paz durante 7 años, jueza de primera instancia 2 años, y que al final mantiene esa calidad actualmente, ¿verdad? Jueza docente dentro de todo lo que es la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial. Es una docente facilitadora de delitos menos graves, ciberdelitos, y parte de la terna examinadora de exámenes de oposición para el ascenso de carrera fiscal en la unidad de capacitación del Ministerio Público. Ha sido catedrático, es más bien dicho, catedrática universitaria titular a nivel de pregrado, licenciatura en la Universidad Francisco Marroquín, y a nivel de doctorado en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Entonces, como les digo, es verdaderamente un honor tenerla aquí. También ha sido conferencista académica, es asesora de tesis, asesora de presidencia del organismo judicial, letrada y pasante ad honorem. Así ya llevamos bastante tiempo de conocernos con la doctora. A su vez, también ha sido coautora del libro Procedimientos de Delito Menos Graves, participante en el estudio de formación de la nueva malla curricular en los delitos menos graves del programa de formación inicial de aspirantes de jueces de paz para la Escuela de Estudios de Posgrado. Asimismo, ha tenido reconocimientos magna cum laude a nivel de pregrado en la Universidad Francisco Marroquín, el premio Luis Beltranena Sinibaldi en Derecho Administrativo, premio del decanato por parte de la Facultad de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín, un reconocimiento anual para los estudiantes de la Francisco Marroquín, la beca completa del Impulso ITA, directora de la revista de la Facultad de Derecho, siempre de la Universidad Francisco Marroquín.
Entonces, para mí es un gusto nuevamente venir, encontrarla en esta cátedra, tenerla aquí. Es la docente invitada a esta cátedra, entonces para mí es un honor tenerla aquí por el lazo de confianza que nos manejamos ya de hace bastantes años, ¿verdad, doctora? Ya tenemos ese agrado de conocernos, ese agrado de compartir, y es un gusto. No solamente la comunicación ha sido en tanto lo intelectual, sino creo que nos comunicamos más con la doctora mediante los memes y dentro de todo ese sistema de sarcasmo que puede venir y existir. Y ya hemos tenido pláticas tan diversas desde el Corán, pasando por toda la temática cristiana y por toda esa similitud en base a música. Entonces es una diversidad de información que la que podemos capturar desde hace mucho tiempo. Entonces para mí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto. Entonces la cátedra está abierta para que en esta plática podamos venir y entender y comprender cómo es de que se empalma o cómo se relaciona toda la relación, o más bien dicho, todo lo directamente establecido dentro de lo que es, perdón, la lógica jurídica y el razonamiento en sí que puede venir y hacer esta información propia a lo que vamos desarrollando, a lo que se puede venir y establecer dentro de la disertación, no solamente para qué nos va a servir, ¿verdad? Efectivamente, esta opción para venir y desarrollar, sino venir y comprender, propiamente dicho, esta información propia. Entonces, para mí nuevamente es un gusto venir y compartir este espacio con la doctora. Por lo tanto, es totalmente abierta esta información y permítame, voy a proyectarles el documento que nos hizo el favor de facilitarnos. Entonces, es un gusto. Doctora, micrófonos todos suyos. Muchas gracias, doctor Hugo. La verdad que, justo como lo menciona, un honor gozar de tu amistad. En tantos sentidos nos hemos visto crecer profesional, académica, y también, digamos así, emocionalmente, pues la amistad se basa en esto y agradezco tenerme en consideración para poder compartir con los alumnos de la excelentísima y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema sumamente interesante. A mí me encanta porque precisamente alude a mi quehacer diario y que tengo la fortuna de precisamente dedicarme a lo que a mí me apasiona. Desde ya les pido disculpas a todos por si escuchan algún ruido. Ahorita pues me encuentro en casa y desde la gatita que podrán ver por ahí, que es mi asistente, hasta mis hijas, vamos a ignorar cualquier situación que haya algún ruido y vamos a continuar con la cátedra. Vamos a platicar un poco acerca de la aplicación de la lógica jurídica. Un segundo, doctora, en el perdón. Sí, decime. Quería venir y compartirle el dato que me facilitaste, pero estoy topando. Voy a ver si puedo yo. Ajá, sí. Vamos a ver, una ventana. Ahí está, sí. Solo deja ir a... Aquí es esta. ¿Se puede ver? Esto está en freeze, la pantalla está en freeze. Creo que estamos con un detalle técnico. No te quiero interrumpir. Muy bien. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Se logra ver? Se logra ver la pantalla que estamos general. Ajá.
¿Y no aparece aún la imagen de la infografía? No aparece. No aparece. Entonces voy a poner la pantalla. Ustedes, por favor, queridos alumnos, me pueden indicar si sale a continuación lo que voy a proyectar. De acuerdo. ¿Lo proyecté? No. No. No se logra visualizar. Por Dios, detalles técnicos. Perdón, doctor. No hay ninguna pena. Vamos a... Ahorita Se me ocurre... ¿Ahora? Por favor. Sí, Aplicación de la lógica jurídica en el Sí, razonamiento. exacto. Muy bien. se Sí, doctora, perdón. Ya, Sí, No hay licenciado, ya se nota. Muchas gracias. Me alegra mucho que pueda ya verse. Bueno, cuando nosotros hablamos de la lógica en general, sabemos que estamos platicando acerca de los razonamientos, la construcción de los mismos, los pensamientos coherentes, congruentes, las conclusiones a las que arribamos después de algunas operaciones mentales. Y existe una especialidad dentro de la lógica que es la lógica jurídica, que atiende a la construcción de la argumentación que se va a efectuar, y esta lógica jurídica sí atiende no solamente a los jueces, es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones dentro de los discursos jurídicos que todos los sujetos pueden mantener o sostener dentro de ya sea una discusión, asesoría, conclusión que se esté brindando. Significa pues que es el análisis de los argumentos y está íntimamente ligada realmente a todo el quehacer dentro del gremio del derecho, a cada uno de los roles que conocemos, ya sean abogados, asesores, directores de la parte querellante, defensores, acusadores, fiscales, asesores en general para distintas entidades, ya sean públicas o privadas. Siempre debe existir esta idea, este mundo. En primer lugar, debemos conocer el mundo del derecho. Conocemos al jurisconsulto Celso, que nos indica que el derecho existe desde siempre. Con la simple aparición de la humanidad aparece también el derecho. Ocurre que vamos reconociéndolo, ordenándolo y plasmándolo con el recorrer del tiempo. Dentro de este mundo del derecho han surgido desde el inicio, desde, digámoslo así, la filosofía griega, dos grandes corrientes, pasando por el medioevo, posteriormente a la humanidad en su constructo social contemporáneo e inclusive en lo que actualmente se considera el posmodernismo jurídico, en dos corrientes que son jus naturalista y jus positivista. Estoy segura que ustedes lo han escuchado toda vez que pues es un tema que se abarca en Introducción al Derecho 1. Estas dos corrientes han evolucionado actualmente a lo que se identifica usualmente dentro del derecho anglosajón como el soft law y el hard law. Hacen una atención prácticamente a lo mismo, únicamente que ubicados ya en una realidad moderna que trata de atender rápida o prontamente a la sociedad en esa evolución que constantemente tiene y que muchas veces la norma positiva de los sistemas, que sin importar de qué casa de estudios, todos los abogados graduados en Guatemala pues llevan esa fuerte carga positivista. Así son todas las casas de estudios. Sin embargo, es a través de estudios superiores y posteriores que se efectúan, y también efectivamente de la práctica que se tiene posteriormente en los trabajos, que se empiezan a romper estos esquemas en cuanto al positivismo y cómo podemos superarlo. Y pues tenemos, por ejemplo, una constitución magnífica que nos brinda las herramientas para poder hacer estos ejercicios. Pero no basta con dominar y conocer el mundo del derecho, con que, por ejemplo, ustedes sean un as para tener
bajo su dominio, es esa búsqueda y ubicación dentro de los códigos, tratados nacionales, internacionales, leyes ordinarias, y también el dominio que puedan tener sobre los principios, sobre los valores, sobre la jurisprudencia, el derecho comparado, la doctrina, para poder ir entrelazando y efectuar esa armónica interpretación, aplicación y por lo tanto fundamentación o razonamiento, sino que debemos ubicarnos. ¿En dónde? En un mundo que existe dentro de cada uno de nosotros, por muy deontológico que esto suene, y es que efectivamente así es, porque la clase del día de hoy se llama aplicación de la lógica jurídica en el razonamiento judicial. Y cuando se habla de razonamiento judicial, antes de nosotros poder ir a verificar, examinar, escudriñar, cuestionar e impugnar una resolución judicial, tenemos que tratar de entender cómo funciona el juez acá dentro de ese imaginario mental en donde va a ir obteniendo insumos y elementos a través de cada uno de los procesos que le van a permitir construir a través de un macrosilogismo esas operaciones mentales y cognitivas para poder arribar a una conclusión, dependiendo de qué es realmente el pensamiento final que pudo obtener. Un pensamiento débil que genera duda o un pensamiento fuerte que sostiene una certeza netamente histórica. Y esto nos lleva a un tema previo que en la actualidad es muy llamativo y que seguramente ustedes pues ya han escuchado esta palabra tan significativa en cuanto al algoritmo. Antes de que las TICs estuviesen tan evolucionadas y que tuviéramos un derecho enfocado a temas de computación, de redes, de resguardo de privacidad y de todos estos insumos que son totalmente nuevos y propios del posmodernismo jurídico, el algoritmo se conocía simple y sencillamente como aquel conjunto de acciones que una persona en determinados horarios, en determinados días y de forma repetitiva efectuaba. Un ejemplo básico de lo que era la concepción de un algoritmo antes era llevar a cabo una receta de cocina, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad, cuando nosotros escuchamos la palabra algoritmo, inmediatamente lo asociamos con las nuevas tecnologías y específicamente con la inteligencia artificial. Inclusive en redes, cuando ustedes deben tener mucho cuidado qué es lo que likean en las redes, porque van haciendo estos ejercicios matemáticos las máquinas y entonces el algoritmo se acciona y va a empezar a producir con ciertas tendencias a lo que ustedes, por ejemplo, más se mantuvieron viendo en la pantalla, más likearon, más interactuaron, dándole reenviar. Entonces, todas estas actividades están sumamente relacionadas con los temas también, aparte de la inteligencia artificial, de robótica. Tanto así que se ha vislumbrado que una de las carreras que supuestamente la inteligencia artificial va a venir a derrocar y va a poder sustituir completamente es la de derecho. Pero ojo, qué interesante el dato, que si bien es cierto, supuestamente la inteligencia artificial va a poder sustituir a los abogados en general, hay una pequeña especialidad que se indica en los estudios que no va a poder sustituir del todo, y es efectivamente el actuar judicial. Y esto llama poderosamente la atención porque uno pensará, ¿por qué? Si el juez es también un abogado, quizá el abogado más abogado de todos, porque debe saber, conocer, vislumbrar y ejercitar la teoría de juegos mentalmente, tanto en postura de la hipótesis acusatoria del Ministerio Público o creyente adhesivo, como de la hipótesis de defensa por los abogados defensores, hacer sus abstracciones y llegar a una conclusión final. Si una máquina puede hacer eso, ¿por qué el quehacer judicial no va a poder ser sustituido? Y resulta que la misma inteligencia artificial fue preguntada, recuerdo fue una entrevista con una persona que se encontraba
haciéndole estas preguntas en ChatGPT. Y este chat de inteligencia artificial le dijo que era por el tema de la empatía, que el juez, además de tener capacidades, habilidades y facultades sobre el dominio de la norma positiva o textual, así como de los principios abstractos, axiológicos, también poseía, o por lo menos es una necesidad, no sé, y no puedo afirmar de que efectivamente todos los jueces la tengan, pero los jueces deben poseer también la característica de la empatía. Y la empatía está sumamente relacionada efectivamente al sistema de valoración de la prueba, que es la que nos va a dar los parámetros bajo los cuales nosotros vamos a hacer estos ejercicios mentales. Y esto nos lleva al tema precisamente del algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo bajo el cual funciona un juez? Bueno, es la sana crítica razonada. Y la sana crítica razonada se compone por las máximas de la experiencia. ¿Puede acaso una máquina tener experiencias? Puede llenarse, robustecer todo su espacio digital de información, pero la experiencia es algo sumamente distinto. Es una actividad netamente humana. Además de la psicología, es cierto, también una máquina, también una IA puede obtener toda la información de la web de libros, entrevistas, etcétera, de psicología, pero el vivirla, el aplicarla con base a precisamente esas experiencias es también una actividad netamente humana. Y por último, que esta sí es del dominio total, podríamos decirlo así, de la inteligencia artificial, que es la lógica. Y la lógica, acá conectamos completamente, porque entonces yo como juez debo adaptar mis pensamientos en cuanto a mi experiencia. Yo no soy, por ejemplo, ni yo, ni conozco tampoco en Guatemala algún juez que además tenga, por ejemplo, una licenciatura en psicología. En mi caso podría indicar, pues tenemos ahí unos breves resabios de conocimientos generales de psicología por haber estudiado la carrera del magisterio. Entonces, tener el dominio ahí en una parte bastante pequeña de psicología del niño y del adolescente, que sirve mucho, por ejemplo, en la rama en la que actualmente estoy, en donde además de ver femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, una subrama que nosotros conocemos es la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces vemos que acá pues ya va encajando. Vamos entonces al tema de la lógica. Y la lógica, las personas creerán que es precisamente como al inicio yo me referí, el simple y sencillo hecho de conocer una ciencia que nos va a ayudar a razonar y a tener pensamientos congruentes y coherentes. Pero no es solo eso. Ocurre que también la lógica posee ciertos subprincipios que deben ser aplicados al derecho. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el principio de identidad. Muchas personas que desconocen a profundidad este tema pensarán que se refiere a la identidad de los sujetos procesales cuando en realidad se refiere a la idoneidad de la selección del tipo penal en relación a los hechos enjuiciados y cómo estos efectivamente se pueden subsumir en esta norma jurídica para obtener una conclusión que sería en todo caso la pena respectiva. Además del principio de identidad, tenemos también el principio de tercero excluyente, el cual nos indica sobre las versiones que nosotros como jueces podemos obtener en el momento de diligenciar distintos órganos de prueba, el hecho de ponderar cuántos, por ejemplo, testimonios tenemos a favor y cuántos en contra, y cómo entonces darles o conferirles un respectivo valor probatorio. Tenemos también el principio de razón suficiente, el cual nos indica que si se constituyen todos los anteriores y que me faltó uno, que es el de no contradicción. Y este es cuando efectivamente nos han aportado por medio de los principios de universalidad y comunidad de la prueba el hecho de que todos estos, pese a haber muchas veces inconsistencias, y que lo vamos a abordar este tema de las inconsistencias el día de hoy en cuanto a la aplicación de la lógica, tenemos un hilo conductor que nos permite inferir que efectivamente no hay per se una contradicción. Al hacerse efectivos los tres anteriores, nace el último principio, que es el de razón suficiente, y estos pueden aplicarse.
Suena un poco sencillo si lo explicamos así, a grosso modo. Por cierto, existe un libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. No tengo ahorita tan presente el nombre del autor, pero sí recuerdo que es de apellido Rosales. Ciertas partes del libro se encuentran subidas en Google y es un libro precioso porque explica, coloquialmente podríamos decirlo, trocitos uno, que es la lógica jurídica, cuáles son estos subprincipios y cómo pueden entenderse en el derecho, y lo hace desde la perspectiva de abogados litigantes y también judicial. Este libro salió hace ya tal vez aproximadamente unos 15 años, si no es que más, y lo interesante es que dentro de sus conclusiones indicaba, imagínense esto, que los jueces no aplicaban realmente la lógica, que podían mencionarla, pero el ejercicio en sí dentro de sus resoluciones no se veía reflejada y que muchos jueces inclusive ni siquiera conocían o dominaban. Yo tengo el presentimiento, la intuición de que esta situación, por lo menos por una buena parte de jueces, ha sido superada. De aquí precisamente a 10 años atrás han salido pues nuevas generaciones de jueces que han traído pues una mente abierta, una capacidad disruptiva para poder deconstruir ciertas ideas positivistas que, como les expliqué al inicio, de por sí todos traemos en nuestras formaciones, y poder superarlas haciendo estas interpretaciones armónicas y utilizando también el soft law dentro del sistema guatemalteco en general, pero especialmente en el sistema penal. Tenemos también algo muy importante dentro de la aplicación de la lógica del razonamiento judicial, el tema del juicio. Recordemos que el proceso penal lleva ciertas etapas y esta es fundamental porque es el momento axiológico en el que se hace efectivo el principio de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, pero sobre todo contradicción e igualdad procesal. Es decir, es el momento en el que se hace efectiva la adversidad. Se me olvidó la palabra, pues resulta de lo adversarial, es decir, de la pugna entre dos partes. Lo vemos, se hace efectivo porque el Ministerio Público va a atacar, si está acompañado de un abogado querellante que coadyuva, también va a tener oportunidad de argumentar, de coadyuvar, de presentar prueba, y obviamente la parte acusada va a tener la oportunidad de hablar, de defenderse y de también comprobar. Entonces, el juicio es sumamente importante porque es el momento procesal oportuno en el que el juez va a poder obtener los insumos para poder hacer ese macroejercicio mental y arribar a una conclusión de certeza jurídica. Y finalmente, después de tenemos la conclusión. Y la conclusión es el equivalente a la resolución que se va a emitir. Como acá estamos hablando de un juicio, entonces necesariamente vamos a hacer el símil de esta conclusión con una sentencia, ya sea de carácter absolutorio o condenatorio. Y obviamente, pues la misma sentencia conlleva una estructura que debe respetarse, cuyos parámetros nos provee tanto la ley del organismo judicial como el Código Procesal Penal. Y ahora sí, esta fue nada más una lluvia de ideas, fue un preámbulo para que ustedes vayan viendo algunas luces en este momento de hablar. Y yo soy ferviente creyente que para poder comprender algunas situaciones, una de las mejores formas, tanto de aprender como de enseñar, es a través de los ejemplos. Por ello, hemos traído, y por favor siempre, ojo, y lo coloqué aquí, vaya que lo vi ahorita con este lapicito sumamente importante, 11 bis, la obligación de fundamentar, la obligación de razonar. Nunca va a poder existir un juez que simple y sencillamente condene o absuelva sin poder o sin tener que explicar por qué lo está haciendo. Esta es una obligación, no solamente porque lo indica el artículo 11 bis, sino porque la falta o la ausencia del cumplimiento de este requerimiento va a ser efectiva de forma flagrante una violencia, una vulneración al derecho de tutela judicial efectiva. Hagamos un pequeño repaso de qué es este derecho. Por ejemplo, en derecho comparado, en España, el artículo 24 lo regula como un derecho per se. Acá en Guatemala no tenemos un articulado, no tenemos su aparición en un decálogo que nos diga
Tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es X, Y, Z. Como si tenemos, por ejemplo, algunos tipos penales o de algunas instituciones en donde los legisladores nos han brindado una definición auténtica. Sin embargo, sí existe. De hecho, es una cantidad impresionante de jurisprudencia emitida, no solo por la Corte de Constitucionalidad, sino también por Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde se hace alusión a la importancia y el respeto de tutela judicial efectiva. Y si bien es cierto, no tenemos un artículo cuyo acápite sea tutela judicial efectiva, la misma sí es mencionada en el artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde se indica que la misma debe velarse a favor tanto para el acusado como para la parte agraviada. Y esto es producto de ciertas reformas que se efectuaron en el año 2011 a raíz del decreto 7-2011, que vino a traer ciertas implementaciones muy interesantes en el derecho penal, como lo es la desjudicialización y la aplicación de los delitos menos graves. Y esto se hizo, y siempre, ojo, como un extra, como una forma de aportar o de permitir advertir el génesis o el surgimiento del derecho victimal dentro del sistema legal guatemalteco, porque siempre lo explico como un péndulo en cierta época o existencia del derecho. El acusado fue víctima de demasiados vejámenes e injusticias. Recordemos aquel sistema inquisitivo en donde efectivamente el juez era no solo quien juzgaba, sino también quien acusaba y quien inclusive buscaba las penas, y que estaba inclusive la tortura legalizada para poder obtener la que en ese momento era la prueba reina, que era la confesión. Posteriormente, ese péndulo fue caminando, se fue buscando, que pienso yo, nosotros ahorita estamos aún aquí a la mitad de esta situación en cuanto a otras partes, pero en relación al acusado, ha sido considerado prácticamente una cosa sin derechos y sometido a tantas injusticias. Ahora estaba en el otro extremo, en donde el acusado era totalmente resguardado, en donde se celebraron tratados internacionales en los que muchos países, incluyendo Guatemala, se suscribieron y ratificaron para hacer efectivos los derechos de los acusados y respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Pero, y en este péndulo, ¿en qué momento vimos realmente la aparición de las víctimas o la parte agraviada? Es hasta ahora que está empezando a surgir. Y esto está relacionado a la tutela judicial efectiva, que está relacionada a su vez al hecho de que las sentencias, la estructura y la fundamentación debe ser en atención a una parte y a la otra, sin importar si el carácter es condenatorio o absolutorio. Todo esto viene a colación por una situación. Les indicaba que vamos a aprender a través de los ejemplos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un caso, es un caso real que yo lo llevé para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace efectivas esas operaciones mentales para llegar a una conclusión. El caso es el siguiente. Una mujer de aproximadamente 40 años, con doble nacionalidad, guatemalteca y suiza, pongámosle para que no sea tan coincidente con el caso real, con estudios de licenciatura e inclusive de posgrado, que además tiene un fuerte estatus económico y gran poder adquisitivo, y que ejerce una vida como lo que quizá tradicionalmente no es lo común en Guatemala, pero que tampoco es ni pecado ni delito. Recordemos aquellas nefastas ocasiones en las que el derecho penal, por ejemplo, sancionaba el adulterio, pero única y exclusivamente cuando el sujeto activo, es decir, quien activaba el verbo rector, era una mujer. Terrible, ¿verdad? Bueno, hoy llevar ese tipo de vida, ejercer, digámoslo de esta manera, libremente su sexualidad, pues ya siempre y cuando no vulnere las esferas de derechos de otras personas, cada quien en la privacidad y en la intimidad es libre de hacer lo que quiera. Este era el perfil de esta señora. ¿Qué ocurre? Que dentro de todas estas situaciones, ella está tan bien económicamente que ni siquiera tiene la necesidad de ejercer la carrera para la cual estudió, sino que se dedica a ser, pongámoslo de esta manera, cooperante. Es cooperante, ayuda a
organizaciones no gubernamentales que son activistas y usualmente frecuenta pueblitos mágicos. Y en estos pueblitos mágicos, pues, conoce diferentes personas. En una ocasión conoció a este individuo que, en igual forma que ella, pues, una persona bastante próspera, muy bien situada económicamente, extranjero totalmente. Y ellos, si bien no tienen per se una relación sentimental, sí tienen encuentros casuales de índole sexual. Ocurre en una ocasión que estuvieron juntos compartiendo, ingirieron alcohol a un nivel que 8 horas después que el INASIF llevó a cabo los peritajes era sumamente alto como para pensar en una intoxicación. No quiero imaginarme al momento en el que efectivamente ocurrieron los hechos. Y era que estos pues llegaron a una casa, tuvieron de manera consensuada relaciones sexuales. Sin embargo, ella se detuvo y dijo que ya no se sentía cómoda, que ya no se sentía bien porque había ingerido tanto contenido etílico que tenía más bien ganas de vomitar. Ella se fue a otra habitación y luego despierta del dolor y se da cuenta que está siendo penetrada por vía anal. Ocurre esta situación, ella se niega y, bueno, denuncia el hecho. Al inicio es tipificado de cierta manera porque por la forma en que la barra, imagínense que además eran personas que no es lo usual en donde vemos Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, no, acá tenían barras de abogados, es decir, de 3 en adelante, cada uno de ellos que les estaba asesorando, hacían su trabajo. Y había que efectuar el análisis respectivo si aquí efectivamente existía o no el tipo penal que estaba endilgando el ente persecutor consistente en el delito de violación que se encuentra en el artículo 173 del Código Penal. Ocurre entonces que un montón de situaciones porque no querían que se aperturara el debate, pero y que les comparto esto, me alegra mucho este dato. Nosotros hemos sido recientemente aperturados, nos heredaron una carga o una mora laboral de 2 años, sin embargo, en términos de 6 meses se limpió la mesa porque existe una excelente mística de trabajo entre las 3 jueces que conformamos el tribunal y a la fecha nos encontramos totalmente al día. Bueno, plantean una infinidad de situaciones para tratar de que el debate no se aperture. El debate, como yo les indicaba, es un escenario fundamental para que el juez pueda conocer dentro del marco de lo que nos establece tanto el artículo 388 como 380 del Código Procesal Penal, de lo que la acusación indica. Y la acusación indicaba precisamente los hechos que yo ya les manifesté. En la hipótesis de defensa se sostenía que es, uno, que sí existía una relación sentimental entre la agraviada y el acusado. 2, que ambos se encontraban bajo efecto etílico y que el hecho de haber mantenido una primera relación sexual consensuada daba pauta a que culminara de esta otra manera por otra vía. Y finalmente que prácticamente ella era una persona adulta que sabía o podía percibir o construir las posibilidades de lo que podía ocurrir al llevar un estilo de vida como el que ella llevaba. Dentro de los medios de prueba se presentó pues obviamente la declaración de ella, que fue reproducida en anticipo de prueba para evitar la revictimización. Ojo acá, estamos hablando de un delito de índole sexual. Entonces, esto no es como el derecho penal común. Y pese a que el derecho penal común, que a mí me apasiona tanto y siempre he considerado que efectivamente es dinámico y antiformalista, en este caso, cuando yo cotejo ciertas situaciones entre el derecho penal común y el derecho especializado con enfoque de género, veo
que el derecho con enfoque de género es aún más dinámico, aún más flexible, aún más abierto a la aplicación de principios y superación de la frialdad de la norma positiva. ¿Qué elementos de prueba llevaron las partes? Y era muy interesante porque mucha de la prueba convergía en haber sido propuesta por las tres, aunque era pues la misma prueba y conocemos los principios de universalidad y comunidad de la misma. Teníamos una gran cantidad de testigos, pero estos testigos, que fue muy interesante porque habían de todas nacionalidades, lo que llegaban a manifestar era, por ejemplo, que sí conocían a uno o conocían al otro y cómo eran ellos usualmente en su vida. Vaya, todavía una testigo que indicó la diferencia que ella pudo percibir de un antes y un después en cuanto a la agraviada después de los hechos que ocurrieron y estaban siendo enjuiciados. Pero luego el resto de testigos era que si los habían visto comer juntos, que si los habían visto salir, que si los habían visto, porque insistentemente la barra de la defensa quería demostrar que efectivamente existía una relación entre ellos. Teníamos estos testigos, había un solo testigo y ese fue propuesto por todos, que llegó inmediatamente después de que ocurrió el hecho, que era amigo de las dos partes y se presentó después de esta situación. Entonces, ambos lo propusieron. Usualmente este tipo de testigos sí suele ser útil. ¿Por qué? Porque pese a encontrarse en un segundo plano y brindarnos información indirecta, no directa, nos permite poder concatenar, por ejemplo, la versión ya sea de la agraviada o del acusado y qué siguió después inmediatamente y mantener ahí una cierta lógica en relación a la historia que se está conociendo. Pues él fue propuesto, sin embargo, pues su testimonio fue interesante porque lo único que dijo fue, sí, yo llegué y ella me dijo que había tenido problemas por una situación sexual con fulano y nada más. Dice, pero qué problemas, como obviamente tenemos el diligenciamiento, ellos dicen su testimonio y posteriormente los abogados de una y de otra parte tienen derecho a llevar un interrogatorio para obtener respuestas siempre y cuando estas en el diligenciamiento del juicio. Recordemos muy importante este decreto 21-2016, artículo 4, que nos provee un catálogo de derechos para las víctimas y que muy interesante uno de sus artículos indica, y esto en congruencia con lo que establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que los derechos que poseen no son única y exclusivamente los que están plasmados en esas leyes o en la Constitución, que son muchos más y que efectivamente los mismos se reconocen. Él no quiso indicar, por ejemplo, palabra violación ni ninguna situación. Fue muy interesante porque vi una dinámica y que de eso hablé también en el razonamiento sobre un inconsciente y un consciente colectivo que manejan el gremio de hombres y el gremio de mujeres en Guatemala, aún por su cultura e idiosincrasia, pese, por ejemplo, a que tenemos esta riqueza pluricultural y multiétnica. El solo hecho de ser mujeres y el solo hecho de ser hombres nos hace corresponder a ciertos gremios. Y algunos pues son inconscientes, pero sostienen ¿cómo decirlo? Una camaradería, una complicidad, mientras que las mujeres tratan de ser más conscientes y trabajar, porque se les dificulta mucho, lamentablemente, a nosotras las mujeres, el hecho de mantener relaciones muy sanas y poder hacer efectivo el principio de sororidad, que es un derivado de la solidaridad, que es especializado en las relaciones de ayuda y redes de apoyo que una mujer puede tener para con otras mujeres. Dentro de las pruebas se tuvo también, obviamente, pruebas científicas, testimonios periciales de los peritos que hicieron efectivos estos diligenciamientos. Se encontró, por ejemplo, se hizo un examen anal y en ese examen se pudo concluir que sí habían unas pequeñas rasgaduras. Se hizo ver también, por ejemplo, que la persona agraviada padecía de una enfermedad no venérea, una enfermedad
no recuerdo en este momento el nombre, pero según los médicos, porque hubo también figuras interesantes que asesoraron técnicamente a cada una de las partes. Los médicos explicaron que prácticamente todos tenemos esa situación, pero que se manifiesta más en las personas que tienen una vida sedentaria o que padecen, por ejemplo, de estreñimiento o inclusive que han sido forzadas a tener relaciones sexuales vía anal. La conclusión de este peritaje es pues que sí se encontraba lastimado el ano. Luego teníamos 2 peritajes genéticos. En uno se encontró que los fluidos eran efectivamente de ella y en el otro se encontró que los fluidos eran efectivamente de él. Es decir, que los fluidos que estaban una situación interesante, únicamente estos fluidos se encontraron en la vía vaginal y no en la anal, que fue otro de los elementos a los que acudía o atendía o señalaba la defensa, que no se encontró en una situación anal. Sin embargo, dentro del testimonio, no solo el que ella brindó, sino de todos los hechos o historias narradas ante distintos profesionales en distintos tiempos para todos estos exámenes, dentro de la historia que ella narraba, además de toda la situación de índole sexual y el acceso carnal, se entendía que ella, posterior a esto, fue al baño, defecó y se limpió. Y cuando los expertos hablaban y se les hacía, por ejemplo, la pregunta de cuáles podrían ser los motivos por los que no se encontraron fluidos en el ano, era precisamente uno de esos, por ejemplo, que la víctima se bañe, se cambie de ropa, defeque o se limpie. Entonces teníamos 2 elementos por los cuales pues no se podían encontrar fluidos en esa situación. ¿Qué otros elementos probatorios teníamos? Bueno, estos eran en general quizá los más importantes. Nos vamos ahora al tema del razonamiento. Cuando por fin, porque este juicio duró un mes completo, cuando yo estoy acostumbrada y mi mística de trabajo es que si hoy inicio un juicio, hoy mismo lo termino, pero pues la complejidad, la extensión y la carga de la prueba suelen ser acordes para poder celebrar un juicio completo en un día, incluyendo audiencia de reparación digna cuando las partes con buena fe, lealtad procesal y salud del proceso deciden renunciar al plazo estipulado en el artículo 124 de los 3 días y celebrar el acto para culminar todo el expediente ese día. Pues este no era uno de esos casos. Este era un caso en el que, por ejemplo, un día iniciamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 9:30 de la noche y únicamente pudimos diligenciar 4 peritos. ¿Por qué? Por el tema de impugnaciones de los abogados y de una de situaciones que se da más cuando se trata de abogados particulares. No es tanto la dinámica cuando tenemos como que los sujetos penales o procesales básicos como el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal. Bueno, como juez tuve que iniciar recordándome a mí misma que tenía que deconstruir ciertos pensamientos, como cuáles, como el hecho de que pese a ser yo una mujer, pese a todas las capacitaciones que he recibido en materia de género, pese a que soy madre de hijas, pese a que en mi casa solo vemos mujeres y que mi propio padre es una persona que no tiene problema alguno en ponerse a cocinar, siempre estamos sometidos por cultura a ciertos micromachismos, dentro de los cuales está, por ejemplo, ¿por qué viste así? ¿Por qué sale de noche? ¿Por qué anda en fiestas? ¿Por qué bebe? ¿Por qué sostiene relaciones sexuales casuales? Todas estas ideas yo debía arrancarlas de mi mente. Y aquí es donde viene una concordancia entre el hard law y el soft law. ¿Me lo dice la ley en Guatemala? No tan así, porque también las leyes están sometidas a ciertas cargas ideológicas, si podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? Misóginas, machistas, patriarcales, no todas obviamente, pero que tenemos una maravillosa constitución que a través del artículo 44 y 46 me dicen, mire, ahí están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, específicamente con enfoque de género, para que usted pueda aplicarlos en este tipo de procedimientos. Voy, por ejemplo, a la Convención Belén do Pará, en el artículo número 9, y verifico que yo debo visibilizar a la persona agraviada, a la mujer agraviada. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y aquí es donde surge ese ejercicio tan interesante en mi cabeza como juez.
Si yo a estas fechas que conocí este proceso, siendo uno de los últimos heredados de la mora judicial, ya había celebrado aproximadamente, digamos, unas 100 audiencias, el común denominador al visibilizar a la parte agraviada era mujeres que estaban dentro de grupos vulnerables específicos como niñas, adolescentes, ancianas o personas con capacidades especiales o discapacitadas, que además de estar dentro de esos rubros, pues tenían una posición económica sumamente precaria, es decir, una gran pobreza, que además tenían escasos, si no es que nulos, estudios o conocimientos académicos que usualmente, nos indican las psicólogas de INASIF, existen o se mantienen las personas agraviadas con un retraso, no mental, no un retraso mental, sino un retraso sociocultural. Un retraso que, por ejemplo, una persona no sabe que un órgano genital se llama pene y que el otro órgano genital se llama vagina, porque no tienen ese dominio básico de la cultura. Aunado a ello, el hecho de pertenecer a algunas comunidades que, si bien realmente es algo hermoso y bello el hecho de que nuestra patria esté conformada de múltiples culturas e idiomas, lamentablemente, con base al principio de realidad, esto en algunas ocasiones lo que denota es una convergencia múltiple de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en algunas culturas aún se encuentra demasiado incrustado el machismo a nivel de el hombre sale a trabajar, si quiere o puede va a estudiar, pero la mujer tiene que estar en casa. ¿Para qué va a estudiar si ella lo que tiene que hacer es tener hijos, mantener la casa limpia, cocinar y ayudar al esposo? Bueno, entonces vamos viendo todas estas situaciones, qué es lo común, el común denominador, y qué fue lo primero que yo les indiqué sobre cómo era esta persona. Un choque totalmente, ¿verdad? Todo lo contrario. Y de manera muy inteligente, utilizando argumentos, sí, falaces, y ojo que el tema de las falacias es muy propio al momento de estudiar no solo la lógica, sino específicamente la lógica jurídica, en cuanto a efectuar una situación que tal vez en la lógica no tiene un nombre per se, y en Guatemala tampoco aún, pero en el derecho anglosajón sí se encuentra con una denominación, con un nombre, y es el victim blaming. ¿En qué consiste el victim blaming? En hacernos creer que la parte agraviada es culpable por haber efectuado acciones que permitieron que ocurrieran estos hechos o por haber dejado de hacer acciones que permitieran que ocurrieran estos hechos. Pero esta situación es inconcebible. Eso me llevó entonces a estudiar qué tipos de víctima existían. Y ocurre que la criminología sí nos da una tipología de víctimas. Y ahí existe la víctima culpable, por ejemplo, que es la que efectivamente ha generado un contexto y un panorama para ser una víctima. Y van ciertos tipos que la víctima negligente, que la víctima, miren, hasta llegar a la que podríamos decir la víctima perfecta, la que debiese ser víctima, la que de hecho todos reconocemos como una víctima. Pobre, sin estudios, sometida, sin niveles sociales o culturales, sin ingresos económicos, la víctima perfecta. Pero en el derecho de género no hay una clasificación de víctimas. Es inconcebible una clasificación de víctimas porque todas son víctimas y no podemos atribuirles ciertas calidades o cualidades porque eso haría una diferenciación en el trato que resultaría contrario e improcedente a los fines que el derecho o la materia especializada busca. Ese día recuerdo yo como juez, a veces yo sí mis sentencias en el acto, a veces me tomo una hora, difiero y voy y contrasto, ¿verdad? Veo qué elementos de prueba me sirven, a cuáles les voy a dar y a cuáles no, el valor probatorio, por qué es lo que me están probando, de qué me convencieron o por qué me surgieron las dudas y voy a absolver. Y luego me presento y ya de una manera oral, si bien es cierto, concreta, como lo indica el Código Procesal Penal, pero emito prácticamente la sentencia. Sin embargo, me acojo al plazo de los 5 días estipulados en el Código Procesal Penal para posteriormente emitir la sentencia escrita
escrita para que a raíz de la entrega de esa sentencia escrita, que debiese ser en una lectura íntegra, pero usualmente renuncian a ese plazo por concentración, celeridad y economía procesal y se dan por notificados con la simple entrega de la copia empiezan a correr los plazos para lo que corresponde en cuanto a impugnaciones. Bueno, ocurre que ese día, yo en la audiencia, el día que tenía que emitir el fallo, no tengo una pizarra como tal en mi sala de audiencias, que de hecho mi sala de audiencias es un poco pequeña. Ese día utilicé la sala de audiencias de la señora presidente del tribunal, que es más amplia para que cupieran los sujetos procesales, porque aunado a todo esto, cada uno de ellos, además de llevar una barra de abogados, iban también acompañados cada uno por los respectivos embajadores y cónsules de sus países. Imagínense esto. Y que llevaban incluso una litis a través de la media, del tema digital, de las redes. Y obviamente para resguardar tanto a la agraviada como al acusado, desde el primer día lo que se hizo pues fue ordenar que fuese a puerta cerrada el debate para resguardo de ambos, ya que ambos inclusive tenían quejas, digámoslo así, sobre ataques por uno o por otro grupo que apoyaban a cada una de las partes. Lo que hice fue pegar cartulinas atrás de mí para poder agarrar un marcador y dibujar un triángulo, como el triángulo que conocemos propuesto por Kelsen, el triángulo invertido, y de hecho abajo otro triángulo, parecía más bien un reloj de arena. Entonces, en la parte de abajo empecé, ¿verdad? Con todos estos elementos que nos ordena el artículo 9 de la Convención Belén do Pará, debemos advertir de una manera interseccional en cuanto a cultura, edad, religión, clase social, ingresos económicos, estudios, etcétera. Como es lo que usualmente esperamos de una víctima. Y luego, en el triángulo de arriba, el tema que ellos tanto señalaban, pues ya una persona adulta, con estudios superiores, con poder adquisitivo. También le achacaban mucho que ella, por ejemplo, cuidaba su salud mental y emocional y asistía a un psicólogo. Esa es una situación que todos en Guatemala deberíamos hacer sin excepción alguna. No importa si es juez, no importa si es letrado, no importa si es incluso estudiante, todos necesitamos cuidar nuestra salud mental y emocional, pero muchos no lo hacemos porque aparte del escaso recurso del tiempo, el tema económico es muy importante porque prácticamente ese es un lujo en Guatemala, poder cuidar la salud mental o emocional. Las citas con un especialista oscilan entre 300 a 500 quetzales cada cita, o si no es que cada hora. Entonces, obviamente, hay personas que no van a poder hacerlo. Entonces, pero lo achacaban porque decían que a raíz de que esta persona tenía citas en el psicólogo, que plano ya estaba mal. No, absolutamente no. Incluso la psicóloga, recuerdo que fue una de los testigos. No le conferí valor probatorio porque pensé que por ser el hecho de que efectivamente era su psicóloga, pues podía tener un sesgo el testimonio de ella, ¿verdad? Sin embargo, fue interesante escucharle decir, miren, sí, yo la trato porque, por ejemplo, perdió a su mamá desde tal edad, tal cosa, que no sé qué, de algunos problemas que ella pudiese tener en cuanto a, yo qué sé, mascotas, X, lo que a todos como humanos nos pudiese afectar en algún momento. Y entonces dibujé estos triángulos y en el triángulo de arriba pues empecé, ¿verdad? Mujer adulta, doble nacionalidad, suiza guatemalteca, trilingüe, pero no trilingüe que hablara algún idioma maya, como nosotros sí tratamos de hacerlo, sino, vaya, pues hablaba, qué sé yo, francés, inglés, castellano, con licenciatura en tal cosa, con posgrado en tal otra, con sus cuidados psicológicos, con alto nivel económico, que además había recorrido ya todo el mundo, no digamos el tema sociocultural. Y entonces eso que querían hacer, la aplicación de un victim blaming, esto era simple y sencillamente un espejismo. Tenía ahí el reflejo de lo que ella era y lo que se esperaba que ella fuera para poder considerarla una víctima. Eso no, eso era inconcebible, simple y sencillamente aquí había un factor que analizar, fundamental, y ese era el factor del consentimiento. Ella, lo estaban haciendo sin que ella dijera sí o no. Ella despertó del dolor por sentir el acceso carnal y estando en el acto dijo no.
no por el hecho de que minutos antes habían sostenido una relación, ahora simple y sencillamente se podía seguir porque una de las partes así lo necesitaban. Vean, aquí pudieron, por ejemplo, inclusive una agravante por el tema del uso del alcohol. Esa agravante no la otorgué porque a mi concepción y a mi parecer, cuando ellos ingirieron alcohol, lo hicieron conjuntamente sin ninguna obligación, inclusive sin el hecho pensado de voy a embriagarla para aprovecharme de ella, no, porque los dos estaban igual de intoxicados. Entonces yo esa agravante no la otorgué, pero luego me puse a analizar. Decían que ella tenía esta cierta enfermedad, ya recordé el nombre, era el tema de hemorroides, y que por eso es que ella tenía lastimado, pero eso no tenía sentido, al contrario, era que las mismas habían sido lastimadas, pero por el ingreso de algo, explicaban los científicos expertos, que en el acceso carnal vía anal es antinatura, porque este orificio está hecho para sacar, para expulsar, para excretar, no para que algo ingrese, contrario sensu, como por ejemplo la vagina, que sí tiene una naturaleza anatómica para recibir, porque está hecha precisamente para el acto y para la concepción. Se hizo pues todo el estudio en cuanto a los testigos, que fue, creo yo, fueron los órganos de prueba más abundantes que tuvimos. A la mayoría no se les confirió un valor probatorio. Habían también estudios de índole psicológico. Estos estudios son muy importantes y muy interesantes porque, por ejemplo, tenemos primero un estudio psicológico que brinda una psicóloga del Ministerio Público de la unidad que atiende a las víctimas o el derecho de género, y que es la atención primaria. Entonces, en la atención primaria lo que se plasma es cómo está en ese momento, qué se percibe de ella, y también se hace un estudio en cuanto a lo que ella dice, cómo actúa y qué emociones emite, para ver si hay cierta congruencia en que el relato pueda ser fiable. Una psicóloga dentro de un juicio jamás le va a poder decir a uno de juez, es cierto lo que ella dice o es mentira lo que ella dice. Una psicóloga única y exclusivamente por su ética profesional va a indicar que el relato es congruente con sus manifestaciones emocionales, esto, lo otro, y que además, por ser fluido y coherente, es fiable. Es un ejemplo de cómo ellos lo pueden decir, y eso a uno pues ya le da ciertas pautas. Posteriormente, porque sí hay que dejar que pase cierto tiempo para que empiece a manifestarse si es que hay algún daño instalado. La experta de INASIF llevó a cabo peritaje psicológico y concluyó en que efectivamente existía un daño psicológico. Ojo, lo interesante acá, y que lo dice una experta, ese daño psicológico poseía un nexo causal directo de los hechos que se denunciaban. Es decir, están total e íntimamente relacionados, porque claro, uno podría decir, bueno, pero ella quizá quedó dañada por aquel otro exnovio que tuvo en otra ocasión y ahorita fue la gota que derramó el vaso y aquí está manifestando todo lo mal que le ocurrió con otra relación. Pero no, aquí los expertos, con base a las técnicas que los manuales por los que se rigen les permiten, pueden llegar a este tipo de conclusiones. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, la defensa señalaba con, mire, pero en la declaración que ella brindó, dijo que hizo esto primero y lo otro después. En cambio, en lo que dijo el día de hoy, dijo que hizo lo que hizo primero, lo hizo después. Pero existía la actuación, la primera y la segunda, el orden nada más. Y entonces ahí es donde el juez empieza a estructurar en su cabeza, y miren la modificación que debe haber en este imaginario mental, que por ejemplo, el derecho penal, que es lo que me exige siempre para que yo como juez pueda realmente decir sí hay una plataforma fáctica que contenga los elementos de tiempo, modo y lugar, y que estos estén claramente establecidos. Si el Ministerio Público me trae 1000 croquis, álbumes de fotos de un lugar y todo para demostrarme que el lugar existe, y además que el calendario, que la fecha, que el periódico, que sí fue el 12 de mayo del año 2023, pero no me explica el modo en el que ocurrieron las cosas en el derecho penal común, no se tiene nada. Porque yo no puedo hacer mi ejercicio como juez. ¿Esto cómo ocurrió? ¿Cómo fueron esas lesiones?
No entiendo cómo ocurrió este homicidio. Cuénteme, es que explíqueme, porque no puede solo apareció el acusado y de repente el otro estaba muerto y ya, ¿qué pasó? Necesito saber yo como juez. Que siquiera me diga, mire, se puede inferir que quizá, yo qué sé, con arma blanca vino y trató de degollarlo, como hablábamos en una conferencia el año pasado. Pero si no me demuestran un modo, no hay nada. Pero ¿qué pasa con los delitos cuyo bien jurídico tutelado es la libertad y la indemnidad sexual? Ocurre que ya no son solo los principios generales del derecho ni los principios de género, sino que hay principios muy específicos para temas de índole sexual. Y esos, como nosotros traemos aún el chip positivista, y quizá algunos jueces no se atreven o no nos atreveríamos a simplemente venir e invocar y hacer aquellas abstracciones y resolver, nos gusta fundamentarlo con base en algo, que ese algo muchas veces pudiese ser simple y sencillamente la lógica jurídica. Y les pongo un ejemplo fundamental: un homicidio cuyo cambio de tipo penal con base al segundo párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal, que es una facultad del juez poder hacer este cambio, verificar el juez que una persona pudo haber tenido cierta actitud por un estado de emoción violenta. La lógica, las máximas de la experiencia y la psicología me lo permitirían deducir, no necesariamente con un peritaje científico que me diga, sí, hubo un cambio hormonal en el momento en que eso ocurrió y eso podría explicar por qué vino y lo mató. No, yo como juez, si de verdad yo estoy escuchando la declaración del acusado y es una persona que efectivamente no tiene estudios, que es guardia de No, seguridad. pero de la otra forma que te dice. Por favor, el micrófono, por favor. Listo. Que es guardia de seguridad, que tenía miedo porque vio a una persona que llegó, que intentó quitarle el arma, que logró quitarle el arma y que él tuvo que forcejear, y que mientras estaban forcejeando pensó, va a matar a la que atiende, me va a matar a mí, se va a robar todo el producto, y cuando logra quitarle el arma lo primero que hace es disparar, y lo que menos pensó es que lo iba a matar, él pensó solo que lo iba a inmovilizar y lo mata. Entonces uno de juez, con base a estos principios de lógica, sí puede decir, no, definitivamente uno puede actuar así en ese momento, las emociones pueden ganarle a uno en ese momento. Y olvídense, cuando ustedes hacen ese contraste entre una pena de un homicidio simple a un homicidio en estado de emoción violenta que tiene una pena mínima de 2 años y que además ya con los beneficios carcelarios puede pues gozar prontamente de su libertad, además de otro tipo de beneficios y situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí ese fue un pequeño y breve ejemplo del tema de la lógica. Pero, ¿qué ocurre acá en los delitos de índole sexual? Ocurre que nosotros sabemos, en primer lugar, y por ejemplo, ¿verdad? Una mujer sabe cómo otra mujer se puede sentir al ser vulnerada, o qué podría una madre pensar si uno es madre, o sea, esa experiencia va brindando, pero tenemos aquella necesidad de sentir que tenemos un respaldo casi que físico, que ese principio que yo quiero invocar para poder hacer mi ejercicio mental efectivamente tiene un sustento que yo puedo demostrar. Y miren qué gran ventaja tenemos nosotros con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que la Corte ha hecho en muchos párrafos específicos de diversas sentencias es proveernos esa herramienta, hacer prácticamente casi tangible un principio, el que yo conozco, el que sé que es el principio de realidad, pero ni siquiera existen a la fecha un libro, buena excepción de mi tesis doctoral, donde yo traté de desarrollarlo, que me explique a mí en el ámbito jurídico y específicamente penal, porque en el derecho laboral sí está desarrollado, pero en las demás ramas no, el principio de realidad, que es tan básico. Pero en donde sí yo lo encuentro desarrollado, por lo menos mencionado, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, Velasco Páez. Esa es una sentencia en donde ustedes pueden ver cómo la Corte habla del principio de realidad. Bueno, me voy y digo, es cierto, han habido ciertas situaciones que no guardan una congruencia total. Y entonces la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos me explica, en temas de índole sexual, pese a que no puede haber una contradicción per se, porque contradecir es
quiero comerme este dulce. No quiero comerme este dulce. Pero pueden haber inconsistencias. No es lo mismo que yo hoy en una audiencia diga, quiero comerme este dulce, que luego ante una psicóloga diga, tuve antojo de este dulce. Y luego ante un médico yo diga, es que se me apeteció ese dulce, pero pensé no comérmelo, pero sí lo pensé. Y entonces digan, no, aquí hay algo que no está bien, es que miren, no guarda esa relación. Que me dice, por ejemplo, nosotros nos vamos al párrafo 91 de la sentencia de Rosendo Cantú versus México, y dice que derivado del trauma que las personas víctimas de delitos sexuales pueden tener, es natural que existan inconsistencias en cuanto a el lugar en el que ocurrieron los hechos, la hora en que ocurrieron los hechos e inclusive los hechos mismos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? ¿Cómo en los hechos mismos? Les doy otro breve ejemplo de un caso real también. Un adolescente trabaja en un restaurante. Me dio la impresión que tal vez él tenía inclinaciones sexuales gay y por eso tal vez lo molestaban en el grupo de trabajo, pero un día el hijo del dueño de ese restaurante llegó a unas situaciones demasiado extremas. Le bajó el pantalón y le tocó sus partes íntimas. Ustedes saben que esos tocamientos definitivamente vulneran la intimidad sexual. ¿Qué ocurre? Él declaró a viva voz en la audiencia. Y él en la audiencia dijo, me bajó los pantalones, me agarraron entre varios, él me bajó los pantalones y tocó mi pene. Y yo me sentí muy mal, al otro día ya no llegué a trabajar, le dije, mamá, yo no quiero ir a trabajar, no quiero saber nada de ese lugar. Ni siquiera quería ir a cobrar lo que le tenían que pagar. Pero cuando ustedes se podía verificar, por ejemplo, en la denuncia que él efectuó, decía, me bajaron los pantalones y me tocaron las entrepiernas. Y luego sí nos íbamos al peritaje psicológico y que también, ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permite, esta sentencia no me sé el nombre, pero ahorita se las digo porque la tengo aquí a mano porque me es siempre muy útil, nos dice que con el tema de testimonio de la víctima, si esta ya no quiere declarar al final como un testimonio per se, el juez para no revictimizarla puede extraer su testimonio de otros documentos. Y esto va concatenado también, ahorita les digo, sí, ya se lo mandé a otra jueza, Fernando Ortega y otros versus México. Y si no estoy mal, es específicamente el párrafo número 100, el que nos dice esto de extraer el testimonio de las personas de diferentes. Entonces, cuando yo extraigo testimonios de diferentes documentos y esos testimonios fueron brindados ante diferentes personas en diferentes tiempos, y veo que existe un hilo conductor, aunque hayan estas inconsistencias, estaba el chico en la otra narración decía, ante el tema psicológico, decía, me agarraron entre varios, me bajó el pantalón y tocó mis glúteos. Entonces yo decía, santo Dios, y el abogado, por cierto, muy bueno, qué buen abogado, un litigio de muy buena fe, muy respetuoso, muy propio para expresarse uno de juez, agradece muchísimo esa sanidad en el proceso. Y por un momento él empezó a argumentar de una forma, quizá inclusive a través de falacias, que es prácticamente un arte en la oratoria, y que empezó a envolver mi mente a decir, santo Dios, creo que tiene razón, esto no es acorde con esto, ni esto con esto. Entonces tuve que recordarme a mí misma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que pueden haber inconsistencias. Entonces, siempre la narración sí tenía una sustancia común y era, me vulneraron mi indemnidad sexual porque entre varios me agarraron y el hijo del dueño del restaurante me bajó el pantalón y tocó partes que yo considero íntimas y que además la doctrina, si ustedes estudian doctrina, efectivamente denomina como partes eróticas o que pueden interpretarse cuyo tocamiento es con una finalidad de índole sexual. Y estos son efectivamente, ¿verdad? Ya sea pene, vagina, glúteos, pierna, entrepierna, cuello, busto. Y en cada una de sus narraciones, él mencionaba una de estas partes. Entonces, lo que él prácticamente sintió es que lo tocaron y tocaron sus partes íntimas y lo vulneraron. ¿Inconsistencia había? Sí, pero resulta que esta era totalmente coherente, esta
contrario sensu a generar en mi mente una duda razonable a favor del acusado, lo que hizo fue darme cierta certeza de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me explica que naturalmente puede pasar a una persona que tiene un trauma derivado de un hecho sexual. ¿Por qué? Porque yo me fui a ese mismo peritaje psicológico, lo examiné no solo en la parte donde él hace su narración. Los peritajes psicológicos son exquisitos porque la primera parte le permite a uno poder visibilizar al agravado, porque dice cuántos años tiene, qué religión profesa, cuál es su nivel de escolaridad, cuál es la dinámica familiar, etcétera. Luego está lo que ellos le dicen al psicólogo, qué fue lo que le pasó y por qué es que están llegando a hacer esa expertise. Y luego el psicólogo pues hace un análisis de cuáles son, por ejemplo, los factores de vulnerabilidad, que en ese caso que les estoy contando es que él era un adolescente, era estudiante, sus inclinaciones sexuales para ser pues objeto como de bullying, si queremos verlo de esta manera. El hecho de la relación jerárquica entre que él era un trabajador y que la persona que lo abusó era el hijo del dueño del restaurante. Y posteriormente indica el psicólogo también cuáles son sus conclusiones. Y en la conclusión claramente indicaba, se encontró instalado, ahí no solamente había un daño psicológico, sino había depresión, una cuestión de ansiedad y un tema de grandes problemas para socializar o trabajar cuando se encontraba rodeado de compañeros varones. En otro caso, por ejemplo, una señorita que fue también víctima de agresión sexual, no solo tenía el daño psicológico, que tienen pensamientos intrusivos, a veces pensamientos inclusive suicidas, que ya no le ponen atención al estudio, que duermen mucho, pero que duermen teniendo pesadillas, que de repente les agarra alteraciones, no respiran bien. Esta señorita, cada vez que un hombre se sentaba a la par de ella, empezaban a salirle ronchas, unas expresiones físicas en la piel. Imagínense, a tanto llegaba el daño psicológico que ya se somatizaba y lo expresaba físicamente. Vamos a ver, entonces regresamos al caso y perdón que de repente se van trayendo casos a colación para dar ejemplos específicos de ciertas circunstancias, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Hago yo el análisis de quién es ella, por qué podría o no considerarse víctima, que sí, siempre sí puede considerarse víctima, que todas estas situaciones no la hacen menos honesta, por decirlo de esta manera, para poder verificar que ella haya sido vulnerable en ese acto. Algo era también bastante obvio desde el tema físico, un hombre súper alto, robusto, les digo, era extranjero, no era guatemalteco, nosotros los guatemaltecos somos más menuditos, ¿verdad? Pequeños. Ella mitad guatemalteca, mitad suiza. Siempre esa desventaja, no siempre, siempre hay excepciones también, ¿verdad? Pero usualmente esa desventaja entre un hombre y una mujer, sí, efectivamente lo del estado etílico, pero que yo no tomé en consideración porque ambos y que no me llegaron a probar que fue un hecho pensado para poder llevar a cabo esta actuación. La conclusión fue pensar o concluir, mejor dicho, que simple y sencillamente en el último acto no hubo consentimiento y este es un factor fundamental. Se dieron las explicaciones también con base a cada uno de los elementos de prueba a los que se les confirió valor probatorio, porque se trataba de desvirtuar indicando que esas pequeñas laceraciones anales eran derivadas de esta enfermedad hemorroidal, cosa que no podía ser, contrario sensu que una penetración sí podía haber lastimado por dentro esa situación. Tenía el testimonio, tenía los peritajes psicológicos que arrojaban este nexo causal entre esos hechos y esta situación y se dictó una condena. Para mi satisfacción, el acusado tomó la palabra en un momento, inclusive él me dijo, en primer lugar me dijo gracias, porque sintió que el juicio fue bastante objetivo, que se les trató por igual a una parte a la otra, porque según él, pues, y según ella, habían en ciertas instancias se le dio prioridad o favoritismo o atenciones a él, y en otras instancias fue todo lo contrario. Yo siempre trato de explicarles a las partes que el hecho que se encuentre en un juzgado o en un tribunal especializado no se trata de la aplicación expresa o tortuosa de la misandria, es decir, de algún odio que se le tenga al hombre por el simple hecho de ser hombre. No, no es eso. Siempre se busca con objetividad e imparcialidad
tratar de obtener la verdad histórica, y también les indico eso. Yo soy simplemente un humano. Mi cerebro, si bien es cierto, yo sí, el cerebro de todo ser humano, yo lo comparo con el de una máquina, ahorita que hablamos con el tema de los algoritmos, pero soy humana, y a mí solo con base a las pruebas dentro de una limitada marco de actuación voy a obtener una verdad histórica. Fin. La verdad verdadera siempre solo el acusado, la agraviada y el supremo creador, si tienen alguna creencia, van a saber cuál es la verdad. Pero en este caso, pues el acusado me agradeció, me dijo inclusive que él aceptaba esa condena, pero que sus abogados obviamente iban a tomar las actuaciones que tuvieran que hacer porque su libertad estaba en juego. Posteriormente de la condena se celebró la audiencia de reparación digna. Aquí ya se dio una situación un poco, no había tenido yo ningún caso en que me solicitaran una cantidad de esa índole, pidieron millones arriba. Les voy a dar un ejemplo, 3 millones, ¿verdad? Pero simplemente hicieron esa petición. Y ocurre que el tema de reparación digna es una institución axiológica, y cuando yo digo axiológica es que lleva demasiados elementos que se deben contemplar: daño material, inmaterial, medidas de satisfacción, no solo de indemnización, medidas de, miren, es tanto lo que tendrían que haberme pedido, pero se limitaron a decirme queremos tantos millones. Entonces yo, como juez, también que por principio de legalidad, artículo 203 al 205 de la Constitución, no puedo emitir resoluciones ultra o extra petitas. Tuve que dejar abierta la vía expedita, no se lo iba a otorgar porque me lo pidieron mal y el principio de congruencia rige. Entonces, me pidieron también dentro de estas como medida victimológica que se le prohibiera el uso de internet a él y a su familia para que no fueran a manifestarse. Y entonces vino la parte condenada y levantó la mano y dijeron que también pedían que se les limitara el derecho a utilizar las redes sociales porque se atacaban mutuamente. Y eran situaciones de verdad terribles, las cosas que se decían, las fotos que ponían, las burlas incluso que se sostenían. Entonces yo tuve que explicarles algo ahí, yo no pude acceder a esa solicitud ni de una ni de la otra parte. El derecho al internet pertenece a la quinta generación, es un derecho humano y los derechos humanos solo pueden ir para adelante, jamás pueden ir para atrás. 1, 2, ¿de qué cuenta o de qué manera yo como juez y con los insumos y herramientas que tiene el Organismo Judicial de Guatemala y el Ministerio Público íbamos a poder verificar o estar al tanto de que uno no iba a hacer uso de la otra red? No se podía limitar. Lo único que hice, y era para ambas partes, fue advertirles que fuesen sumamente cuidadosos en el tipo de publicaciones que efectuaban para no incurrir en un delito. Y la verdad es que ambos se portaron, siento yo, a la altura porque terminó el juicio, ya han pasado meses de esa situación y no he visto en las redes que hayan manifestaciones de odio o de otra naturaleza. Termina acá la exposición o explicación de cómo, por ejemplo, un juez va haciendo ese ejercicio con base a las pruebas, pero no solo a las pruebas, sino también a las leyes nacionales, internacionales, a la jurisprudencia nacional, internacional y a los principios, porque un ejemplo, y que no se lo dije, cuando hice este triángulo y expliqué ese espejismo, ahí pudimos ver muchos principios, como por ejemplo el doble parámetro moral basado en el dicotomismo sexual que aún se vive en Guatemala. Entre otros, ¿verdad? Entonces, este fue un claro ejemplo. Ya estamos sobre la hora y habrán algunos minutos para que puedan dirigir alguna pregunta que ustedes estimen pertinentes con relación a la aplicación de la lógica en el razonamiento judicial. Bueno, de todo, muchas gracias. Gracias, doctora, por este gran momento, gran cátedra, la que nos ha llevado, la que nos ha trasladado. Y pues en este sentido, sí, ahí Marta Sofía, por favor, puede abrir su micrófono y brindar en sí la pregunta que le tiene a la doctora, por favor. Gracias, doctora. Buena tarde. Mi consulta es, cuando se habla de una relación consensuada, eso significa que las dos personas, digamos, cuando usted nos empezó a hablar del caso, yo nunca me imaginé todo lo que usted tuvo que hacer para pensar, ¿verdad? Yo solo dije, no, si es consensuada, los dos tienen que estar por lo menos despiertos y conscientes. Una estaba dormida y el otro no. Entonces, para mí, él es o sea, a la larga sí hay culpa, ¿verdad? Pero en este caso, si es así, ¿tienen que estar los dos conscientes o no?
Totalmente, definitivamente, y es una excelente pregunta la que usted hace. Mire cómo su lógica, y esa es la lógica natural, ni siquiera vamos a una jurídica, le dice inmediatamente, si uno estaba dormido, ¿cómo va a haber consenso? Efectivamente, el consenso requiere que haya una manifestación expresa o tácita de las dos partes para llevar a cabo una acción. En este acto, ella efectivamente estaba dormida. Cuando despierta, porque siente el dolor del acceso carnal en la parte de atrás, y estando ya ella despierta y también consciente, grita que no, y la otra persona continúa, porque cree que el hecho de haber mantenido relaciones consensuadas previas le daba permiso de ahora como un seguir, ¿verdad? Mire, tuve que hacer, y lo expliqué también inclusive, un análisis de cómo se desarrollan las relaciones sexuales, porque tiene etapas también una relación sexual, y que tal vez él se quedó en cierta etapa, pero eso tampoco lo justificaba para ir y llegar a culminar cuando la otra persona no le manifestó o no aceptó que se llevara a cabo. Hay un ejemplo muy bonito que ustedes pueden buscar en YouTube, y es el ejemplo del té, de cuando una persona quiere té. Si la persona está dormida, no va a querer tomarse el té. Si la persona no contesta, no le dé el té. Si la persona le da todos estos ejemplos de cuando el consentimiento no se puede presumir, debe ser manifiesto. Y otra situación, porque si por ejemplo, y que muy bien lo dijo usted, a simple lógica usted dice, no, definitivamente aquí eso está mal, eso no podía haber sido, aquí hay un delito. Es necesario hacer todo este razonamiento, eso depende mucho del nivel del debate. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. En el delito de violación, artículo 173 del Código Penal, hay un segundo párrafo después del primero que dice que siempre va a ser delito de violación cuando la víctima sea menor de los 14 años de edad, aun cuando no medie violencia física ni psicológica. Y tuve un caso en donde la niña era prácticamente novia de un señor de 40 y tantos años, con el permiso de los papás para que fueran novios, conocido por toda la comunidad de que eran novios, y vino él, tuvo relaciones sexuales, a la niña dijo sí cuando iba a tener relaciones sexuales. Después de las relaciones, ella quedó muy mal, o sea, no fue para nada lo que, a saber qué pasaba en su mente, que era una relación sexual. Hubo producto de esa relación sexual consistente en que nació un bebé. Y bueno, se tenían pruebas de efectivamente testigos que decían que ellos eran novios y ellos querían, por ejemplo, tomar un poco el tema de que eran costumbres del lugar, cosa que ni el derecho nacional e internacional acepta en temas de sexualidad. Y entonces, cualquier juez positivista diría, el artículo es claro y dice que siempre va a ser violación si es menor, y la niña tenía 13, punto. Pero un abogado sí me cuestionó un día, mire, si tenemos todo esto de que había consentimiento, de que había una relación, de que todo, ¿por qué me dice que no? Si la norma, si usted es una de las juezas que más principios trae, que muchas veces supera las normas, explíqueme por qué me lo va a condenar. Y entonces yo me fui a escudriñar y encontré un principio precioso que se llama favor debilis. El principio del favor debilis está plasmado en las diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, en el de niñez, el interés superior del niño, siempre va a haber una diferencia entre un adulto y un niño, el niño va a estar en desventaja. En el derecho de género, entre un hombre y una mujer, la mujer va a estar en desventaja. En el derecho laboral, entre el patrono y el trabajador va a estar en desventaja. Entonces, ¿cuánto más no podrá aplicarse en un derecho de índole sexual en donde no solo es mujer, sino que es una niña adolescente? Y este favor debilis está sostenido en una base fisiológica, científica, médica y psicológica que indica que los niños a los 13 años e inclusive a los 16 años no han terminado de desarrollar el lóbulo frontal, que lo tenemos acá, que es el que sirve para llevar a cabo las operaciones formales y nos permite tener concepciones de las consecuencias de los actos. Entonces una niña puede decir, sí, yo lo quiero, sí, es mi novio, ay, me trae flores, sí, tengamos relaciones, pero en primer lugar ella no sabía ni que era una relación sexual, fue traumático, ella denotó daño psicológico por la relación sexual en sí. No digamos porque ahora una niña cuidando a una niña tuvo una bebé, sino que además el legislador en su sabiduría plasmó el favor debilis de que los niños no están realmente en la capacidad
física, mental y psicológica de decidir tener relaciones sexuales porque no conciben ni asimilan cuáles pueden ser las consecuencias en su cuerpo y en su mentalidad derivado de haber tenido relaciones sexuales, y por eso, aunque haya consentimiento, siempre este va a ser un delito, porque el niño, miremoslo así, solo una pequeña analogía, es prácticamente incapaz, pues, aunque diga que sí, él no está en capacidad de decir que sí porque él no entiende que es una relación sexual y cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, aquí veo lo bonito, lo interesante, ¿verdad? De por qué uno, aunque la norma o aunque la lógica a simple vista nos diga tal cosa, siempre es bonito escudriñar un poco y llevar un poco más de sustento. He tenido ya condenas, por ejemplo, de 16 años, menos o más, en donde las partes han quedado, no hay impugnación, están satisfechas. Pero iba relacionado y quería compartirle esto porque su pregunta fue muy buena. Muchas gracias, señorita Marta Sofía, por su pregunta. Excelente pregunta. Gracias. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Mire, una pregunta de Jamie, por favor. Solo como ya estamos sobre el tiempo, entonces, pues no sé, para venir y también que ustedes asistan a su segunda sesión, ¿verdad? Entonces, vamos, Jamie. No sé si está ahí, Jamie. Sí, licenciado. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Estas inconsistencias acerca del caso solo es aplicable para la persona afectada, verdad? Es correcto, es correcto. Si viene un testigo a decir incoherencias, ya verá el juez si esas incoherencias sirven para alguna duda razonable a favor de, o simple y sencillamente eso no es útil en ninguna manera y no se le confiere ningún valor probatorio. Solo la persona directamente que ha sido víctima, y recordemos que es muy importante. Miren, el caso Maritza Urrutia versus Guatemala indica que es cierto que la víctima, su testimonio debe tener una repercusión directa, pero que muchas veces puede haber un sesgo por el interés precisamente que tiene. Entonces, que lo más sano o sabio para el proceso es que ésta se valore conjuntamente con los demás elementos del acervo cultural, pero que recordemos siempre que efectivamente pueden haber estas inconsistencias y que estos delitos suelen ser actos en los que muchas veces solo está el acusado y la agraviada, porque suelen ser delitos en soledad. Entonces, sí, solo le aplica a la persona agraviada directamente, no víctimas indirectas o colaterales. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Entonces, nuevamente, de verdad, agradecemos mucho su participación, doctora. De verdad, es increíble la cátedra de conocimiento que nos ha brindado. Gracias por toda la información que nos da y siempre es un gusto compartir este espacio, darle toda esa perspectiva aquí a los que estamos aquí, porque todos los días aprendemos algo. Entonces, para mí ha sido un gusto, de verdad, nuevamente haber compartido este espacio contigo. Te lo agradezco muchísimo y un gran abrazo a tu familia y muchas gracias a ustedes. Un anuncio, para mañana está programado el examen extemporáneo de 17 a 18 horas para los alumnos que así lo solicitaron, ¿verdad? Entonces, eso es todo y nuevamente te agradezco mucho por la atención y por toda la información.